El espejo. El descubrimiento del espejo fue un episodio que me perseguiría desde mi infancia. Siempre me sentí inexplicablemente atraído por estos objetos reflectantes, fascinado por su capacidad de plasmar la realidad en un mundo paralelo. Pasaba horas observando mi propio reflejo, buscando respuestas ocultas en el cristal misterioso. Sin embargo, ningún espejo había ejercido un poder tan siniestro sobre mí como aquel que encontré en la sombría tienda de antigüedades. Era un espejo antiguo, cubierto de una capa de polvo que parecía no haber sido perturbada durante siglos. Las marcas de desgaste en su marco de madera tallada a mano contaban historias de un pasado enigmático. La superficie del espejo estaba ligeramente empañada, como si ocultara secretos que se resistían a ser revelados. Mis ojos, al encontrarse con la imagen en ese espejo, sintieron una conexión instantánea. Era como si el espejo me llamara, invitándome a adentrarme en un mundo desconocido más allá de su superficie. El anciano propietario de la tienda, con su mirada penetrante y malévola, notó mi fascinación y sonrió con complicidad. Sabía que aquel espejo poseía un poder especial, algo más allá de lo visible. Sin decir una palabra, adquirí el espejo y supe que esa elección marcaría un antes y un después en mi vida. Cuando lo coloqué en la pared de mi habitación, un escalofrío helado recorrió mi espalda. El espejo parecía ser un portal a un mundo desconocido, y una extraña sensación de anticipación y temor se apoderó de mí. La luz del sol se filtraba por la ventana y se reflejaba en la superficie del espejo, creando destellos inquietantes que parecían transmitir secretos susurrados. Mientras observaba mi reflejo, una perturbadora alteración se manifestó. Mis ojos, normalmente serenos y claros, brillaban con una chispa inquietante. Seguían algo en el espejo, algo que mis ojos no podían ver, una presencia oculta que me llenaba de inquietud. A pesar de la creciente inquietud, no podía apartar la mirada. El espejo parecía haberme atrapado en su hechizo, convirtiéndome en su prisionero involuntario. Las horas pasaban y mi rostro seguía reflejado en el espejo, pero mis ojos habían cambiado. Aquellos que antes eran serenos y claros ahora danzaban, siguiendo la sombra invisible que solo ellos parecían discernir. Una oscuridad desconocida se cernía, escapando a mi comprensión, y, a pesar del creciente miedo y malestar, me era imposible apartar la mirada. El espejo había tejido un lazo magnético que me mantenía cautivo en su influjo sombrío. La noche cayó, y la oscuridad envolvió mi habitación. Fue entonces cuando ocurrió algo que sacudió los cimientos de mi ser. Mientras mi reflejo y yo compartíamos ese desdichado momento, noté una sombra en movimiento detrás de mí. Al principio, apenas era una mancha oscura e indistinta, pero con el tiempo, esa sombra tomó forma. La figura se acercó con paso inexorable, atravesando el umbral del espejo como una entidad sin forma, que emergía de las profundidades del abismo. El miedo se adueñó de mí, y mi instinto de supervivencia aullaba que me alejara, pero estaba paralizado, incapaz de mover mis piernas, que parecían hundidas en un pantano invisible. La sombra, alta y esbelta, con extremidades largas y un rostro desprovisto de rasgos, materializó su terrorífica presencia ante mí. Mis fuerzas menguaban con rapidez mientras me encontraba a merced de su mirada sin ojos. En ese instante, supe que había desencadenado algo más allá de mi comprensión, adentrándome en un reino tenebroso y peligroso. Las leyes naturales se retorcían, y fuerzas siniestras acechaban en cada rincón. Mi encuentro con la sombra era solo el prólogo de una pesadilla que consumiría mi vida y amenazaría mi cordura. Las semanas posteriores a mi encuentro con la sombra en el espejo se tornaron en una experiencia cada vez más inquietante. Mi reflejo, una vez familiar y tranquilizador, ya no era el mismo. Mis ojos, que solían irradiar vida y vitalidad, habían perdido su brillo característico. En su lugar, se presentaban como ventanas opacas y vacías, como portales hacia un abismo sin fondo.
La sombra que emergió del espejo dejó una marca indeleble en mí, tanto física como mentalmente. Mi vida se vio sumida en un estado constante de incomodidad. Me encontraba alerta ante cualquier indicio de su presencia, un terror latente que acechaba en las sombras. Sin embargo, lo que más me perturbaba eran los comportamientos extraños de mi reflejo. En el espejo, mis ojos parecían tener vida propia, moviéndose erráticamente de un lado a otro, como si estuvieran persiguiendo algo invisible que el mundo real no podía percibir. Era como si una fuerza invisible los controlara, obligándolos a ejecutar una danza macabra mientras yo, impotente, era testigo de esta grotesca representación. Intenté en vano apartar la mirada, cerrar los ojos y escapar de esa imagen perturbadora, pero mis ojos se negaban a obedecerme. Continuaron su baile hipnótico, arrastrándome hacia lo desconocido. Sentía que algo más allá de mi comprensión estaba ocurriendo en el espejo, algo que desafiaba todas las leyes de la lógica y la realidad. La sombra había dejado una marca imborrable en mi ser y no podía escapar de la influencia oscura que se cernía sobre mí. Cada mirada al espejo era un recordatorio escalofriante de que había desatado fuerzas que nunca debía haber perturbado. La sensación de incomodidad se transformó en un miedo palpitante que me envolvía de día y de noche. El espejo, una vez una fuente de fascinación, se convirtió en una obsesión incesante, una entidad de inquietud que no podía ignorar. Aunque mi parte racional deseaba alejarme de él, me hallaba irremediablemente atraído por su poder misterioso y amenazador. Las noches sin sueño se convirtieron en mi rutina y el insomnio me atormentaba, llenando mi mente de pensamientos oscuros y perturbadores. Sin importar cuánto intentara evitarlo, el espejo y su sombra se habían adueñado de mi vida, convirtiéndose en una presencia omnipresente que no me dejaba escapar. La sombra, siempre presente en mi mente, susurraba palabras terribles y maliciosas, alimentándose de mis propios miedos y desesperación. Su influencia se extendía a cada aspecto de mi existencia, consumiendo mi ser. Mi apetito desapareció por completo y el espejo se convirtió en mi único compañero en la soledad de mi habitación. La aparición de la sombra fue una noche envuelta en una oscuridad silenciosa, cuando la entidad malévola cruzó los límites del espejo y se manifestó en mi habitación. Mi corazón latía desbocado, y el ambiente se llenó de una presencia siniestra que se acercaba sigilosa hacia mí. La figura, alta y delgada, con extremidades alargadas y un rostro sin rasgos, desafiaba cualquier noción de realidad. Mis intentos por huir de la sombra fueron en vano, ya que mis piernas parecían hechas de plomo, negándose a moverse. Pues me encontraba completamente paralizado, vulnerable ante la presencia maligna que se acercaba inexorablemente. El aura oscura y malevolente de la sombra llenaba la habitación y su frío aliento acariciaba mi rostro, envuelto en un escalofrío helado. El miedo se apoderó de mí y mi mente se sumió en un estado de pánico desenfrenado. Desconocía la naturaleza de esa sombra, así como su motivo para elegirme como su presa. Solo era consciente de su objetivo, atraparme, consumir mi energía vital y sumirme en la eterna oscuridad. Mis intentos por gritar fueron en vano, ya que mi voz se ahogaba en mi garganta, dejándome impotente ante el avance inexorable de la sombra. Sus extremidades se extendían hacia mí, como tentáculos oscuros, ansiosos por atraparme, y su malicia y deseo de hacerme su prisionero, eran palpables en el aire. Mis pensamientos se volvieron caóticos, mientras la sombra se deslizaba cada vez más cerca, y sentí que mi vida pendía de un hilo, al borde mismo del abismo de la muerte. Sin embargo, de repente, la sombra se detuvo abruptamente, como si algo invisible la hubiera frenado en seco. Fue entonces cuando mis ojos captaron una luz tenue y brillante en la distancia, una luz que parecía emerger de un lugar más allá de mi habitación. Era como un faro de esperanza, que se alzaba en medio de la oscuridad sobrecogedora que me rodeaba. En un último acto desesperado, logré romper la parálisis que me aprisionaba y corrí hacia esa luz salvadora. La sombra,
furiosa por mi escape, se desvaneció rápidamente, retrocediendo hacia el espejo del cual había surgido. Me quedé allí, temblando y agotado, con el corazón palpitando en mi pecho. Aunque había evitado su contacto malévolo, era consciente de que este encuentro era solo el principio de una lucha mucho más intensa y peligrosa. Desde esa noche, convivir con el espejo en mi habitación se convirtió en una prueba constante de resistencia y valentía. La sombra acechaba en cada rincón, susurros amenazantes llenaban mi mente, pero yo estaba decidido a enfrentarla y desafiarla en su propio terreno. Aquella sombra había dejado una marca indeleble en mí, una cicatriz invisible pero palpable. Mi mente se inundó de pensamientos oscuros y negativos, mientras luchaba contra las fuerzas que intentaban arrastrarme hacia la desesperación total. A pesar de todo, seguí adelante, enfrentando cada día con determinación, luchando con cada fibra de mi ser para liberarme de su influencia malévola. La sombra me había encontrado una vez, pero yo estaba decidido a no permitir que me consumiera por completo. Esta lucha se convirtió en mi prueba definitiva, mi batalla por la supervivencia y la redención. No sabía si tendría éxito, pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo, para liberarme de la oscuridad que me acechaba. La sombra, esa entidad que había dejado una huella indeleble en mi ser, se convirtió en una presencia constante en mi vida, una pesadilla que se negaba a desvanecer. Susurros malévolos resonaban en mi mente, erosionando mi cordura y alimentándose de mis temores más profundos. Cada día era una batalla agotadora para mantener mi mente en equilibrio, mientras la sombra continuaba su implacable búsqueda de mi energía vital. Un día, mientras me hallaba solo en mi habitación, decidí enfrentar al espejo con determinación. Clavé mi mirada en mi propio reflejo, observando la mirada vacía y sin vida de mis ojos, consciente de que la sombra acechaba, esperando el momento propicio para lanzar su ataque. Pero yo también estaba preparado. La sombra comenzó a materializarse lentamente frente a mí, emergiendo del espejo con una presencia siniestra y amenazante. Su figura alta y esbelta se alzaba como un espectro, con extremidades alargadas y retorcidas que parecían extenderse hasta lo infinito. Su rostro, carente de rasgos humanos, era un recordatorio de su falta de humanidad y compasión. A pesar del miedo que me inundaba, me negué a permitir que el pánico se apoderara de mí. Reuní todo mi valor y me enfrenté a la sombra, dispuesto a resistir sus embates. Sabía que no podía permitir que me tocara, que me arrastrara a las profundidades insondables de la oscuridad. La sombra extendió sus brazos hacia mí, sus dedos oscuros rozando mi piel con una malicia palpable en el aire, pero me mantuve firme, luchando con todas mis fuerzas contra su influencia letal. En ese preciso instante, algo siniestro ocurrió. La sombra, sorprendida por mi resistencia, retrocedió como si mi determinación la hubiera desconcertado. Sus extremidades retorcidas se contorsionaron y su figura empezó a desvanecerse lentamente, pero no sin antes mostrar una expresión de frustración y furia en su rostro sin rasgos. Finalmente, se desvaneció por completo. Quedé allí, exhausto y desorientado, pero también aliviado por haber enfrentado a la sombra y forzado su retirada momentánea. Mi voluntad se había fortalecido, y comprendí que la lucha contra esta entidad oscura no sería ni fácil ni breve. Estaba dispuesto a continuar la batalla hasta el final, sin importar los desafíos que se presentaran. Sin embargo, la sombra no había desaparecido por completo. Sus efectos perduraban en mi vida, y susurros siniestros seguían llenando mi mente, incluso en los momentos de aparente calma. Sabía que no podía bajar la guardia, pues la sombra seguía al acecho, buscando la oportunidad de apoderarse de mí. El encuentro con la sombra me recordó la peligrosa y maliciosa naturaleza de ese mundo oculto detrás del espejo. Comprendí que no solo luchaba por mi propia supervivencia, sino también por la de quienes pudieran caer en la trampa de su seducción. Con cada día que pasaba, me preparaba para futuros encuentros con la sombra, armándome con conocimiento y buscando respuestas en los libros más antiguos y oscuros.
Sabía que esta batalla era mucho más vasta de lo que había imaginado, pero estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias que vinieran con ella. Mi vida se había transformado en una pesadilla sin fin, y no descansaría hasta poner fin a esta amenaza que acechaba desde el otro lado del espejo. Desperté tras el aterrador encuentro con la sombra, pero mi ser ya no era el mismo. Una profunda fatiga se había apoderado de mí, como si las fuerzas de la oscuridad me hubieran agotado por completo. Pues mi mente parecía envuelta en una densa niebla de desesperación. Con dificultad, me puse en pie y me acerqué al espejo en busca de respuestas. Y lo que vi me llenó de terror. Pues mi reflejo ya no era el que solía ser. Mis ojos, una vez llenos de vida y expresión, habían perdido todo su brillo. En su lugar, eran ahora portales hacia la desesperación y la oscuridad, una representación tangible de la influencia que la sombra había dejado en mí. Examiné mi reflejo detenidamente, buscando cualquier rastro de mi antiguo yo, pero solo encontré la persistente sombra de lo que solía ser. La influencia de la sombra se había infiltrado en lo más profundo de mi ser, contaminando mis pensamientos con susurros insidiosos que parecían emerger del propio espejo. La sombra había dejado una huella indeleble en mi ser, una marca que trascendía lo físico. Pues sentía cómo se alimentaba de mis miedos, sumiéndome en una espiral descendente de negatividad implacable. Mis días se volvieron grises y sombríos, como si estuviera atrapado en una pesadilla sin fin. La vida perdió su brillo, y cada momento se convirtió en una carga insoportable. Me volví distante y aislado, incapaz de encontrar alegría o esperanza en nada. La sombra había corrompido mi alma, llenándola de tinieblas y desesperanza. Desesperadamente, busqué liberarme de su influencia. Recurrí a expertos en lo paranormal y realicé rituales y llevé amuletos protectores, pero todo fue en vano. La sombra se había apoderado de mi ser, y yo estaba condenado a cargar con su carga tétrica y maligna por el resto de mis días. El espejo regresaba una y otra vez a mi habitación, como si estuviera predestinado a ser mi condena eterna. La sombra se había convertido en mi siniestro compañero constante, un recordatorio implacable de la oscuridad que me acechaba. Su presencia se intensificaba día a día, devorando mi vitalidad y reemplazándola con desesperación y desolación. Mi existencia se sumía en una lucha constante, una batalla interna contra los efectos tenebrosos de la sombra. El insomnio se apoderó de mí, convirtiendo mis noches en interminables y agotadoras pesadillas. La pérdida de apetito se convirtió en mi fiel compañera, y el reflejo en el espejo era un cruel recordatorio de la oscuridad que había invadido mi ser. Cada día se convertía en una prueba de resistencia, en una batalla por mi propia alma. La sombra intentaba devorarme, mientras yo luchaba con tenacidad, aferrándome a cualquier rastro de luz y esperanza que aún pudiera quedar en mi interior. La sombra había dejado una marca indeleble en mi vida, una mancha oscura que parecía consumir todo a su paso. Sabía que la lucha estaba lejos de haber terminado, y que mi destino estaba lleno de obstáculos oscuros. Mi mente se llenaba de pensamientos sombríos y desesperados, pero aún así me aferraba a un frágil hilo de esperanza. Mi historia debía ser contada como una advertencia, un sombrío recordatorio para que otros no cayeran en la misma trampa que yo. Continuaría luchando, resistiendo a la sombra que buscaba mi destrucción. No sabía si encontraría redención o liberación, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia oscura que acechara en este tortuoso camino. La sombra no me había vencido por completo, y mi determinación de luchar contra la oscuridad seguiría ardiendo, aunque el precio fuera mi cordura y mi propia alma. La lucha contra la sombra era una batalla sin fin, una pesadilla que no conocía tregua. La oscuridad persistía en su insaciable búsqueda de dominio sobre mí, mientras yo me resistía con tenacidad, negándome a ceder ante su influencia maligna. Mi habitación se había convertido en un campo de batalla, donde cada día era una lucha desesperada por mantenerme a salvo de su abrazo gélido.
Desesperado por escapar de su alcance, intenté deshacerme del espejo que había sido el portal de esta pesadilla. Con furia, lo lancé al suelo, esperando que su destrucción fuera mi salvación. Pero para mi horror, el espejo se rehízo ante mis ojos, volviendo a su estado impecable como si nada hubiera sucedido. Era como si estuviera destinado a permanecer en mi vida, como un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba detrás de él. Mis intentos de alejarme, de mudarme a otro lugar para escapar de la sombra y su influencia perturbadora, resultaron en vano. Sin importar dónde buscara refugio, el espejo siempre encontraba su camino de regreso a mi habitación, como si tuviera una voluntad propia, burlándose de mis esfuerzos por huir. El insomnio se convirtió en mi compañero constante, y las noches se volvieron interminables y plagadas de pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos, la sombra se materializaba en mis sueños, acechándome y recordándome su presencia siniestra. La pérdida de apetito se apoderó de mí, y mi cuerpo se debilitaba lentamente, mientras la sombra se alimentaba de mi vitalidad, consumiendo mi ser desde adentro. Mi energía se desvanecía lentamente, como si mi fuerza se filtrara de mí con cada día que pasaba. La sensación constante de ser observado me envolvía, como si la sombra estuviera siempre presente, agazapada en las sombras, esperando su oportunidad. Cada rincón oscuro se volvía amenazante, y cada reflejo en un espejo representaba una oportunidad para que la sombra intentara reclamarme. La lucha incansable continuó, día tras día, una batalla en la que no cedí un solo paso, como un guerrero solitario enfrentando las sombras más profundas de la noche. La sombra persistía en su búsqueda insaciable de dominio sobre mí, su presencia maligna se aferraba como un yugo inquebrantable. Mi habitación se había transformado en un campo de batalla, un escenario donde la lucha por la supervivencia se libraba con una intensidad aterradora. Cada día era una lucha constante, una guerra de desgaste en la que mi voluntad se enfrentaba al abismo oscuro, que amenazaba con engullirme. En un último y desesperado intento de liberarme, decidí tomar una medida extrema, reuní todas mis fuerzas, y con una furia que ardía en mi interior como un fuego infernal, tomé el espejo y lo arrojé contra el suelo con todas mis fuerzas. El cristal se rompió en 1000 pedazos afilados, creando un caos de fragmentos que destilaban una sensación de desesperación y fractura. Sin embargo, para mi asombro y terror, en lugar de encontrar alivio, el espejo se rehízo ante mis ojos, como si el destino mismo estuviera sellado en su existencia. Los fragmentos rotos comenzaron a juntarse lentamente, como si el espejo tuviera una voluntad propia. Como si estuviera destinado a permanecer en mi vida, como un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba detrás de él. Mi insomnio se volvió aún más agotador, las noches interminables se extendían como un abismo sin fin, plagadas de pesadillas donde la sombra se materializaba en mis sueños, acechándome en un torbellino de terror insondable. Cada pesadilla se convertía en un calabozo mental, y la sombra, como un verdugo invisible, desataba su malicia sobre mi mente, envolviéndola en una niebla de miedo y desesperación. La pérdida de apetito se convirtió en una compañera constante, como un espectro hambriento que se alimentaba de mi vitalidad, dejándome más débil con cada día que pasaba. Sentía como mi energía se agotaba, como mi fuerza disminuía con cada amanecer, como si estuviera siendo consumido desde adentro por una fuerza oscura e insaciable. El sentimiento constante de ser observado me envolvía, como si la sombra estuviera siempre presente, acechando en las sombras con ojos invisibles que se clavaban en mi espalda. Cada rincón oscuro se volvía amenazante, pues cada reflejo en un espejo era una oportunidad para que la sombra intentara reclamarme, como si estuviera al acecho en cada sombra y en cada reflejo, esperando el momento propicio para apoderarse de mí. La lucha parecía no tener fin, y mi determinación se mantenía firme a pesar de la creciente desesperación que me abrazaba como un sudario frío. Sabía que la sombra no me vencería fácilmente y que mi resistencia seguía siendo mi única esperanza en medio de la vorágine de la oscuridad que me rodeaba.
La oscuridad no podía apagar la última chispa de mi espíritu y estaba decidido a encontrar una forma de liberarme de su abrazo gélido, aunque la sombra continuara acechándome en cada esquina, como un espectro incansable en busca de mi rendición. La familia del secuestro. Le temo a los muertos, pero mucho más le temo a los vivos. Por lo que reconozco que, siendo niña, les temía a las leyendas de espectros y monstruos. Le temía a la Llorona, al igual que a la bestia imaginaria dentro del armario. Sin embargo, conforme más crecía y conocía del ser humano, menos miedo le tuve a lo paranormal y más horror sentía por aquello que se ocultaba en nuestra realidad. Pero hoy, después de tantas atrocidades de las que he oído hablar y en parte he sido testigo, puedo decir que, si algo nos debe de dar terror, eso es la mente humana, y en especial si hablamos de una persona enferma. Yendo al inicio de la pesadilla, debo explicar que, tan pronto como cumplí 22 años, tomé la decisión de dejar la casa de mis padres para irme a vivir sola. Y no es que no hubiera espacio suficiente para mí, más bien, estaba ansiosa de por fin experimentar una independencia total. Mi madre, quien siempre fue un tanto conservadora, se escandalizaba si llegaba a la casa después de las 12. Y en cuanto a mi padre, este no soportaba mi nuevo hábito de fumar y no me dejaba entrar a casa si llegaba con la ropa oliendo a tabaco, por lo que debía cambiarme antes de llegar, lo cual a mí me parecía una completa exageración. Por lo que, cansada de tener que adaptarme a ellos y hacer que ellos pasaran malos ratos por mi culpa, opté por empezar a buscar lugares en renta. No era una persona con demasiados ingresos, pero sabía que, si era constante, podía mantenerme estable sin mayor inconveniente. Y casi como un golpe de suerte, a 2 meses de comenzar mi búsqueda, encontré en internet una casa de 1 piso, 2 habitaciones y jardín, a un excelente precio y a tan solo 30 minutos de la casa de mis padres. Por lo que, emocionada con la idea, decidí ir a conocer el lugar, en compañía de mi novio. El plan no era que viviéramos juntos, pues, a diferencia mía, sus padres sí lo necesitaban en la casa. No obstante, si todo salía bien en esta nueva casa, existía la posibilidad de que en años posteriores se mudara conmigo. Desde que llegamos, fuimos recibidos por una señorita muy amable y de buen parecido. Era quien se encargaría de mostrarnos el lugar y arreglar el trato en caso de concretarse. Recién entramos al espacio de la sala, esta dijo que debía de ser sincera con nosotros. Acto seguido, nos preguntó si alguna vez escuchamos hablar sobre la familia Urquiza. Por lo que confundidos, le respondimos que no. Entonces, la amable señorita comentó que la familia Urquiza habían sido los dueños pasados de la casa. Y sin esperarlo, vi cómo su expresión pasó de ser tranquila a un tanto consternada. Actuando como si ahora estuviera indispuesta a darnos el recorrido, mencionó que era mejor hablarnos de la escabrosa historia antes que vernos la cara y dejar que descubriéramos los horrores por nuestra propia cuenta. Desde que la oí decir aquello, pensé en mejor abandonar el lugar y aguardar a que otra oportunidad se presentara. Sin embargo, la curiosidad y el morbo por entender el tema me orilló a quedarme. Continuando con la explicación, la señorita explicó que la historia de la familia Urquiza no solo era inusual, sino que bizarra. Pues dijo que la pareja de Azucena y Pedro habían tenido a 6 hijos. Años después, siendo una familia numerosa y sin muchas oportunidades de crecimiento educativo, los Urquiza se empezaron a dedicar a dar shows de magia y comedia, viajando entre ferias ambulantes. Al principio, el público le tuvo mucho aprecio y gracia a lo que hacían. Sin embargo, cual montaña rusa que desciende, la gente se empezó a cansar de sus actos, viéndolos ya como algo repetitivos y predecibles. Por lo que, cuando sus actuaciones ya no fueron capaces de mantener ni a 10 personas interesadas, las ferias de alrededor les cerraron las puertas, sugiriéndoles que mejor se dedicaran a algo diferente.
Entre las personas que llegaron a ver sus espectáculos, hubo quienes aseguraron que Azucena y Pedro cargaban en su camión con una extraña caja de madera de la que nadie tenía conocimiento sobre qué ocultaban, pero no les gustaba en lo más mínimo que se les cuestionara al respecto. Una vez que terminaron hundidos en el fracaso, se instalaron en dicha casa. Los 8 llegaron sin demasiados planes, pero, en su primer día de llegada, se mostraron como una familia amigable ante los ojos de los demás vecinos. En las primeras semanas viviendo en el vecindario, Pedro y Azucena se empezaron a dedicar a la venta y costura de ropa por encargo y también de disfraces. Sin embargo, nadie más volvió a ver a ninguno de los 6 hermanos salir de la casa. Y otro aspecto que a todos resultaba extraño es que nunca recibían visitas, o si es que las tenían, nunca las invitaban a pasar. Durante 10 largos años, nadie más volvió a ver a ninguno de aquellos niños, a pesar de que había quienes recordaban haberlos visto llegar. Nadie preguntó nada al respecto y la gente cercana prefirió no entrometerse. Pero por otro lado, a pesar de que la gente vecina no era de problemas, todos coincidían con una misma queja hacia la pareja, pues de forma constante, las personas se quejaban de que en las madrugadas ponían música a un volumen insoportable, mientras que, al fondo de esta, se llegaban a escuchar golpes o gritos en la casa. Cada vez en que un policía tocaba a la puerta para llamarles la atención, ellos ofrecían disculpas, pagaban una multa y se justificaban diciendo que les gustaba ponerse festivos por las noches. Una noche en que la vida tuvo piedad, un vecino que llegaba a casa por la madrugada, observó a alguien tratando de escapar de ahí, arrastrándose hacia el jardín entre forcejeos. Y luego de llamar a la policía, aquello que se descubrió dejó a casi todo el mundo conmocionado, pues caminando hacia el pasillo, los policías percibieron un hedor insoportable, parecido al de la comida descompuesta, mezclado con un extraño olor a moho. Al llegar a la segunda habitación del fondo, encontraron a 4 de los hermanos Urquiza, encadenados a 2 camas diferentes. Ni siquiera la autoridad estaba lista para lidiar con un acto tan enfermizo. Pues Azucena y Pedro habían mantenido secuestrados a sus propios hijos como una clase de diversión. Los pobres chicos fueron llevados al hospital, estando en estado crítico, por la postración y la falta de comida. Y durante la investigación, se supo que 2 de los 6 hermanos habían fallecido por ataques al corazón, luego de varios días sin comer. Al final, la pareja fue llevada a la cárcel y los hermanos sobrevivientes a un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento. El interior de la casa fue totalmente remodelado y restaurado luego de las investigaciones. Y aunque nunca se habló de forma explícita sobre toda la información que se obtuvo, se sabía que aquellos niños vivieron el más grande infierno. Pues Azucena y Pedro estaban tan enfermos que a la mayoría de sus atrocidades o perversiones le solían tomar fotografías. Al término de la escandalosa historia, mi novio y yo nos quedamos sin palabras. Pues era difícil hablar o dar un punto de vista luego de oír cosas tan despiadadas. Antes de tomar una decisión, los 2 salimos un momento de la casa y debatimos sobre el nuevo conflicto que surgía, al menos en términos morales. Estaba confundida. Pues no sabía si era correcto empezar a vivir en un sitio en donde se cometieron cantidades infinitas de abusos a menores. Pero por otra parte, aquella casa era exactamente todo lo que estaba buscando, y sabía que no encontraría otra renta tan accesible como aquella. Así que, después de cuestionármelo por un rato, decidí aceptar el trato y pagar la renta de los próximos meses por adelantado. Y a 2 semanas de aquella demostración, ya estaba llevando a cabo la mudanza, mientras que ordenaba cada cosa de la forma en que lo quería. Terminada la mudanza, quise hacer una clase de celebración en la nueva casa, así que invité a mi familia a comer, en una tarde de viernes. Sin esperarlo, mi madre logró encontrar el motivo perfecto para hacernos sentir incómodos a todos, a la vez que molestos. Pues en lugar de pasársela bien con los demás, expresó su gran desaprobación.
defendiendo que mi decisión había sido la peor de todas. Pues dijo que yo no contaba con sentido común y que la casa probablemente habría quedado maldita. Tan solo para que dejara de molestar con sus supersticiones, le hice una limpia improvisada a la casa, enfrente de todos, usando incienso y agua bendita. Cuando todos se fueron y por fin me quedé sola, terminé de lavar los platos y me fui a acostar, exhausta. No tuve problema en los primeros minutos, sin embargo, conforme pasaba el tiempo, el entorno me hacía pensar en todas las agresiones de las cuales habían sido testigo las paredes, y para no dejar que mi mente se siguiera embarcando en el sinfín de inquietudes, apagué la lámpara del buró e intenté cerrar los ojos para dormir. Pero de pronto, al otro lado de la habitación, me pareció escuchar un ruido desagradable, similar al jaloneo de unas cadenas. Y aunque lo detesté, traté de guardar la calma, encontrando la lógica en que, probablemente, se trataba de algún fenómeno relacionado a ruidos guardados. Incluso sin conocer mucho del tema, sabía que ya había leído antes al respecto. Pues las estructuras eran capaces de guardar algunos sonidos repetitivos del pasado, como el caminar de alguien, las risas de un grupo o el cerrar de las puertas. Cuando el sonido de las cadenas invisibles se intensificó, la inquietud me llevó a buscar en internet más información sobre el caso de la familia Urquiza. Esta última decisión fue quizás la peor que pude haber tomado, pues en distintas páginas me encontré con una cantidad atroz de textos y algunas fotografías, las cuales trataban de abordar a detalle los detalles más turbios en cuanto a las torturas de los niños. Así que, al sentirme abrumada, dejé el celular en paz. Ya eran las 2 de la mañana. Por alguna razón, comencé a sentirme observada, por lo que me quedé quieta, enfrentando la reciente ansiedad. Sin embargo, cuando no pude soportar la terrible sensación de ser vista, volví a prender mi lámpara de al lado. Por lo que, en el instante en que la luz se encendió, vi con claridad a 2 niños de cuerpos delgados, parados desde la puerta y con sus ojos en blanco. De tanto horror que sentí, no pude evitar gritar. Pero, de un segundo a otro, estos niños desaparecieron. ¿Acaso eran los fantasmas de los 2 hermanos muertos? Me cuestioné, con el corazón acelerado por el sobresalto. El resto de la madrugada no fui capaz de dormir, o al menos no de la forma en que lo hubiese deseado. Al amanecer, mi novio Fabián vino de visita para que desayunáramos juntos. Pero, antes de ir hacia la cocina, le hablé sobre la aterradora experiencia que había tenido en mi primera noche dentro de esa casa. Luego de escucharme mencionar la manifestación que presencié de los 2 niños en estado raquítico, me advirtió sobre las malas energías que se pueden quedar en lugares en donde hubo mucho sufrimiento. Dijo que, en el peor de los casos, ahora podría estar habitando en una casa maldita. Continuando con la plática, fuimos hacia la cocina para preparar el desayuno. Apenas entré, descubrí que mi alacena se hallaba abierta, lo cual era algo muy confuso, puesto que yo en ningún momento la abrí. Así que confundida, me acerqué al mueble y, con un fuerte dolor de estómago, encontré rasguños y sangre fresca en una de las pequeñas puertas. Fabián quedó repugnado al ver lo mismo que yo. Y como si, con lo anterior no hubiésemos tenido suficiente para estar nerviosos y perder el apetito, también encontramos algunos mechones de cabello en una esquina del piso. Aquel cabello era de color rubio, por lo que estábamos completamente seguros de que no era ni mío, ni de alguien cercano. Para la segunda noche en la casa, le pedí a Fabián que por favor se quedara a dormir conmigo. Al igual que en la noche anterior, se escucharon los mismos ruidos repentinos de las cadenas siendo jaladas. Saliendo lo contrario a lo que esperaba, mi novio pareció tener mayor temor que yo. Y para no verse atemorizado, me aseguraba que se sentía en calma, mas, al verle sus manos temblar, sabía que me estaba mintiendo. A pesar de los sonidos extraños, intentamos acomodarnos para dormir. Con el pasar de 1 hora, el ruido de las cadenas se detuvo, pero,
en su lugar, se empezaron a escuchar dos voces diferentes de niños, pidiendo ayuda. Y aunque en la habitación solo estábamos Fabián y yo, esas voces que provenían de una de las esquinas hacían sentir que no estábamos del todo solos en la habitación. Así que, guardando silencio, escuché a uno de los niños decir: «Quédate en silencio, o vendrá papá con el cinturón». Mientras tanto, la voz de su hermano le respondía: «Ya no quiero estar más aquí». Luego de escuchar esto, Fabián me dijo que debíamos abandonar la casa, tan pronto como fuera posible. Y de pronto, un estruendo proveniente de la cocina nos hizo saltar por el espanto. Pues se oyó como si hubiesen tirado un mueble. Entre la oscuridad, también alcanzamos a oír unos pasos apresurados, corriendo de frente a la habitación en la que estábamos. Sin importar cuán escalofriante estaban siendo los sucesos, tuve que levantarme de la cama y prender tanto la luz del cuarto como la del pasillo. Antes de ir a la cocina, Fabián siguió mis pasos, con la respiración agitada y con gran estado de alerta. Ya estando en la cocina, justo como lo imaginé, encontré la alacena en el piso. Los vasos de cristal y las tazas de porcelana habían quedado destrozadas, de forma irreparable. «Esto no fue hecho por un fantasma», le dije a Fabián, «alguien vivo tuvo que venir a tirarlo». Y justo cuando afirmé esto, noté que una de las tazas rotas estaba chorreando sangre. Pues aquella persona que tiró mi mueble se había cortado y, torpemente, dejó algunas huellas de su pie lesionado en ciertas partes del piso. No se necesitaba ser un genio para comprender que la persona intrusa escapó después de cortarse. Y sumado a la sangre, de nueva cuenta encontramos mechones de cabello rubio en la escena. Estaba convencida de que se trataba de una mujer, pero ¿cómo es que lograba entrar y salir? Así que, a la mañana siguiente, además de ponerme en contacto con la señorita a quien le estaba rentando la casa, me dirigí con mi novio a la delegación más cercana, mostrándoles el mechón de cabello. Les insistimos en que fueran con nosotros a la casa, para que revisaran la sangre del piso. Y con un pésimo carácter, 2 policías nos siguieron hasta llegar a la casa. Como dejamos la escena tal y como estaba, no les costó trabajo tomar muestras de la sangre en el piso y la taza rota. Antes de marcharse en su patrulla, nos advirtieron que si todo se trataba de una broma o algo elaborado para llamar la atención, lo íbamos a pagar caro. De tan molesta que estaba, les grité con sarcasmo: «Por supuesto, no tengo nada mejor que hacer, más que romper mis propios platos». Para la tercera noche, Fabián no me pudo hacer compañía, pues debía cuidar de su madre. De nuevo, sola en la oscuridad de la habitación, me obligué a ser fuerte y no temerles a los ruidos de las cadenas. Al menos, esa noche no hubo golpes ni extrañas pisadas, con lo cual, conseguí descansar. Pero, en el día, me encontré las bolsas de basura abiertas y algunos de los residuos de comida que deseché estaban mordidos, pero no eran las mordidas de un perro, sino las de una persona. Por lo que, aquello me hizo llegar a mi límite de tolerancia en cuanto a eventos extraños y allanamiento. De forma impulsiva, llamé a uno de mis tíos, quien trabajaba como entrenador de perros, y le pregunté si me podía prestar a uno que fuera suyo, tan solo para que me ayudara a ahuyentar a la persona intrusa, pues la policía no estaba siendo de mucha ayuda. Así que, para la siguiente noche, mi tío me prestó un perro entrenado, de raza grande. Fabián decidió volver a quedarse conmigo, en caso de que yo corriera peligro con el intruso. Durante las primeras horas aguardando a que algo sucediera, pensé en que mi madre y mi novio tuvieron mucha razón. Las casas en donde hubo dolor quedan marcadas de por vida. En medio de las 3 de la mañana, el perro de mi tío comenzó a ladrar en la sala. Antes de poder salir de la habitación, lo escuchamos gruñir, mientras que alguien gritaba, con voz de mujer. Desde el lugar en que estábamos, se escuchó un desastre, entre los golpes y los gruñidos. Llegué corriendo a la sala y prendí la luz. Y la mascota de mi tío estaba mordiendo a una cosa que, por su aspecto, no parecía humano,
sino más bien un monstruo. Todo su cuerpo era en exceso delgado y blanquecino. Su cabeza estaba quedándose calva y sus uñas eran tan largas que parecía que nunca en la vida se las había cortado. Apenas detuvimos el ataque, me acerqué a auxiliar a este ser en estado de desnutrición, mientras que Fabián llamaba al 911. Minutos después del incidente, llegaron los policías y una ambulancia. El primero de los paramédicos que entró a la casa, tuvo el mal gusto de exclamar: «No puede ser, de nuevo esta maldita casa». Antes de marcharse al hospital, nos informaron que la persona en cuestión era una mujer con señales claras de hambruna y una vida de allanamiento. Pero, la interrogante que nos seguía inquietando era: ¿quién era aquella mujer? Así que, los policías nos dijeron que harían un análisis profundo para averiguar quién era y por qué es que estaba allí, pues debido a que ésta se metía a nuestra casa, teníamos el derecho de saber. Así que, a la mañana siguiente, recibimos una noticia que nos dejó completamente perplejos, pues aquella mujer extraña y en estado de desnutrición tenía el mismo ADN de los hermanos Urquiza. Por lo que, descubrir esto último incluso dejó a los investigadores sin palabra. Toda la vida se pensó que la familia Urquiza estaba conformada por los 2 padres y 6 hijos, pero, hasta entonces, estábamos descubriendo que existía una 7ª hermana, quien, en realidad, era la hermana mayor. Por lo que en vista de las circunstancias, nos obligaron a desalojar el lugar para hacer otra inspección de la casa. Pues se creía que el caso de los Urquiza ya estaba cerrado. Sin embargo, aún quedaban más cosas bizarras por encontrar. A una semana del último incidente, hallaron una clase de túnel debajo de la casa. Se trataba de un escondite hecho a propósito. Allí abajo, de entre lo más repulsivo y grotesco que se pudo encontrar, había cadáveres de bebés y de animales devorados, entre ellos ratas, perros, gatos y pájaros. Dentro de un baúl viejo y cubierto de hongo, encontraron fotografías tomadas por Pedro y Azucena. En las fotografías más antiguas, se les veía cargando a una bebé, la hermana mayor, para, posteriormente, encerrarla en una caja. Ella era lo que tanto se esforzaban por mantener oculto. En una clase de carta escrita por Azucena, confesaba que a esta primera hija ni siquiera se habían tomado la molestia de registrarla, ni de darle un nombre. Pues de todos los hijos, ella fue a quien más trataron como a una mascota. A la primera hija la mantuvieron secuestrada desde su nacimiento. Y el aspecto que resultaba más grotesco era que el enfermo señor Pedro Urquiza la había obligado a tener hijos con él años antes de que los capturaran. Y cuando el resto de la familia se vio obligada a abandonar la casa, esta mujer se quedó bajo tierra, a la deriva, teniendo a sus bebés como primer recurso para apaciguar su hambre. Al que de nuevo había algo de ruido en la casa, ésta subía en busca de alimentos, cual animal que se oculta para no ser capturado. Por lo que, con un sentimiento desgarrador, recibimos la noticia de que el estado mental de la mujer estaba cerca de ser el mismo que el de un animal salvaje. Pues nunca aprendió a hablar, nunca tuvo un nombre. Solo sirvió como objeto de sus padres, desde el día en que nació. Después de contar esto, debo confesar que, a pesar de las apariciones paranormales que vi en aquella casa y los sonidos de las cadenas, lo que más me causó dolor en el pecho fue el caso de esa pobre mujer. Cualquiera pensaría que se encuentra a salvo bajo el cuidado de sus propios padres, pero, por desgracia, no siempre resulta ser así. Pues este mundo está infestado de mentes enfermas, de mentes insanas. Y no es de extrañar que casos similares se sigan descubriendo a lo largo de la historia humana. Así que, por mi propia paz mental, decidí dejar esa casa y por el momento volver a vivir con mis padres. La hermana perdida de la familia Urquiza se encuentra en tratamiento y rehabilitación dentro de un hospital. Así que, desde ahora antes de cerrar mis ojos, no temeré a los fantasmas, le temeré a los vivos.
Si te gustan los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor en relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Tea Martín.